Aceptó Trump los términos de México sobre los aranceles y la seguridad. El día de ayer en la conferencia matutina vimos distintas declaraciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a empezar a recuperar un fragmento de un video en donde abordó la conversación que tuvo la presidenta con Donald Trump y dio detalles de qué es lo que se acordó, cómo se acordó y los principales puntos de este acuerdo con Estados Unidos. Vamos a ver. Y fue una conversación, pues yo diría larga, fue más de media hora, ¿no? 3/4 de hora, algo así. Estuvimos hablando de pues, los temas de interés común. Le planteé que pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estuvo de acuerdo y finalmente insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. También le dije, porque hicimos un ejercicio de lo que significaría el déficit per cápita, que cambia un poco el escenario, y al final desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados. Y en el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces estuvo de acuerdo y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México, y este fue el resultado del acuerdo. Entonces, pues fue una buena conversación en el marco de respeto y pues esta es la noticia que tenemos que darles. Hablé ya con el general secretario para pedirle que
trabaje de inmediato en este acuerdo que hemos tenido y ya pues les estaremos informando. Nos ayuda también a nosotros para fortalecer la seguridad en la frontera norte. Entonces, pienso que fue un buen acuerdo y pues ya estaremos informando de este mes de trabajo de los equipos de seguridad y los equipos de comercio. Al final de la conversación le platiqué de nuestra campaña del fentanilo y me dijo, mándemela. Le dije, es muy importante que se sepa que sepan los jóvenes el daño que hace el fentanilo, lo hemos estado trabajando, entonces pues le enviaremos también la campaña que estamos haciendo en las escuelas y que esté en los medios de comunicación. Este fragmento que acabamos de recuperar es de la conferencia matutina del día de ayer, 3 de febrero de este año, en torno a esta conversación que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con su homólogo en Estados Unidos. Esto después de que el día viernes se supiera de la imposición de aranceles y a partir del día sábado, 1 de febrero, se publicó en el portal de la Casa Blanca la imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur. Fue una orden ejecutiva que emitió la Casa Blanca en donde explícitamente dice el presidente de Estados Unidos, lo cito, encuentro que la afluencia sostenida de inmigrantes ilegales y opioides y otras drogas ilícitas tiene profundas consecuencias para nuestra nación, poniendo en peligro vidas y poniendo una atención severa en nuestro sistema de salud, servicios públicos, comunidades y escuelas. Esta imposición de aranceles lo hizo a partir de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida por sus siglas en inglés como la IEPA, y también la Ley de Emergencias Nacionales, conocida por sus siglas en inglés como la NEA. Este fue el decreto que emitió la Casa Blanca el día sábado, y a partir de ahí, doctor Retana, pues lo que vimos también el día de ayer en torno a este acuerdo que se alcanzó por parte de México y de Estados Unidos. Sí, creo que es muy importante señalar que Donald Trump representa un tipo de presidente que está tratando de retroceder históricamente en muy distintas cuestiones. Los aranceles fueron propios de las economías que querían crecer cuando empezaban sus procesos de industrialización y de desarrollo. Entonces él está regresando a una situación superada históricamente. Pero una cosa que es muy importante es que el acuerdo que se logró de una pausa, digamos, de 30 días, ya tiene antecedentes. No sé si recuerden nuestra audiencia que el presidente López Obrador con Marcelo Ebrard como canciller, en la primera administración de Donald Trump, pactaron una tregua de 90 días para tratar de contener lo que ese momento era la principal demanda de Donald Trump en su primera presidencia, contener la inmigración en la parte sur de nuestra frontera. En 2019. En 2019. Entonces, ya había un antecedente que la presidenta utilizó con mucha habilidad. No nos fuimos a 90 días, nos fuimos a 30 días solamente, pero la táctica ya se había puesto en funcionamiento y había resultado en el gobierno del presidente López Obrador. Y se mandaron también una cantidad, varios miles de guardias nacionales a la frontera sur. Sin embargo, por distintas razones, no se pudo contener y se empezó a usar una modalidad que son las caravanas. Y entonces son miles de personas las que avanzan sobre la frontera sur de México y es difícil contenerlas porque es una avalancha humana. Ahora, fijar aranceles, decía yo, es una práctica muy vieja, de principios del siglo XIX. Durante el siglo XX se utilizó en formas de desarrollo, en modelos de desarrollo cerrados. De tal manera que fijar aranceles significa poner impuestos
a una mercancía que va a entrar a un país. Tú me quieres vender vasos, ok, me vas a pagar el valor de tu factura más 25% de impuestos para el gobierno. El gobierno de Donald Trump tiene un problema. Es muy deficitario, se dice, en el comercio con México y con China. Quiere decir que les compra mucho más de lo que les vende. Y esa diferencia se tiene que pagar, se tiene que cubrir. Donald Trump está pensando cubrir esa diferencia a través de impuestos a la importación. Entonces, la economía de Estados Unidos está en problemas. Está en problemas con China, está en problemas con México y está en problemas en su comercio con Canadá. Entonces, el mecanismo, el instrumento de política comercial al que está acudiendo el presidente Trump, pues es un mecanismo que ya está prácticamente en desuso. La Organización Mundial del Comercio, que está vigente, lo que hace es precisamente regular el comercio mundial, pero sobre la base de que no tenga aranceles ni otro tipo de barreras no arancelarias. Se trata de fomentar el comercio libre, que Estados Unidos mucho tiempo presionó a México para que se incorporara a este modelo. Y México lo resistió durante muchos años, hasta que llegó el equipo salinista. Entonces, en parte, Miguel de la Madrid empieza a desmontar todas las protecciones que tenía la economía mexicana. Entonces, el gobierno de Donald Trump está utilizando métodos arcaicos. ¿Por qué? Porque en el comercio abierto, en el comercio libre, Estados Unidos ha salido perdiendo. Ha salido perdiendo porque lo ha rebasado China, porque México se convirtió en el primer socio comercial y ahora a México le vende menos de lo que le compra. Entonces quiere compensarlo a través de impuestos, a través de aranceles, para subsanar esa diferencia, cerrar esa brecha, y entonces este es el instrumento adecuado. Pero me parece que la táctica de la presidenta, está claro, fue eficaz. Él pidió como concesión que se trasladaran de manera permanente 10,000 guardias nacionales a la frontera. Insiste en un tipo de presiones cruzadas y sí tienen articulaciones variables. El crimen, la inmigración ilegal controlada por el crimen transnacional y también el comercio internacional, que es la parte que él toma como rehén, digamos, para negociar los otros problemas que quiere. Sin embargo, es absurdo responsabilizar a México de una situación, por ejemplo, en cuanto al fentanilo, en donde existen cadenas internacionales de suministro. Es decir, las materias primas las traen desde India, desde China, desde Hong Kong, desde países del Oriente lejano, las traen todas las materias primas, y esas materias primas o llegan a los puertos del Pacífico mexicano o llegan a Centroamérica, en donde está permitida la importación de ese tipo de materias, y de Centroamérica las meten a México. Pero hay toda una cadena de suministro que puede partir de India y pasa por China y luego por Hong Kong y luego llega a Centroamérica, entra a México y de México llega como fentanilo a los Estados Unidos. Entonces es absolutamente absurdo responsabilizar a México de una situación de ese tipo, pero creo que la presidencia está sorteando bien el problema contra el pronóstico que probablemente el mismo Trump tenía de que podía manejarla con presiones, con difamaciones, alterarla y hacerla que se desestabilizara. Pero es evidente que los mexicanos tenemos líder para negociar los grandes problemas. Así es, y también es importante que la audiencia entienda también otra cuestión ahí en torno a esta imposición de aranceles, doctor Retalán, porque esta ley que cita en este
en esta orden ejecutiva, la ley de emergencias, la ley de poderes económicos de emergencia internacional, la IEPA, es la primera vez que se ocupa para imponer aranceles. Se había ocupado en ocasiones anteriores, desde su publicación en 1977, para las sanciones económicas. No es lo mismo que los aranceles, podría ir ligada en torno a, si se analiza desde la parte de la presión que puede ejercer Estados Unidos a otros países, pero es la primera vez que se pone esta ley para aranceles en el caso particular de México. Y otro dato particular que me parece importante es que dice en el orden ejecutivo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hay una crisis del consumo de fentanilo, de los opioides en Estados Unidos, y al revisar el tema de las muertes que hay en Estados Unidos, se nota que hay una baja considerable a partir de julio del 2023, en donde ya no hay un incremento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y comienza a bajar. Esta información es oficial desde Estados Unidos y también ahí se conjugan varios aspectos porque en 2023 teníamos en enero la captura del hijo del Chapo, el incremento también de la incautación que se hace de fentanilo. En diciembre del 2023 la DEO informó que incautó 77 millones de pastillas en todo ese año y 12,000 libras de polvo de fentanilo que equivalen a 386 millones de dosis. En agosto del 2024 tuvimos esta extracción del Mayo Zambada y también en diciembre del 2024 anunció el gobierno de México una de las mayores incautaciones que se ha hecho de fentanilo, 20 millones de dosis. Entonces también este argumento que da en la orden ejecutiva Donald Trump del incremento de fentanilo y de la crisis de los opioides, no es negar la crisis, sino más bien a partir de una variable, identificar que esta tendencia se está reduciendo históricamente desde por lo menos 2017, que se tienen estos datos en Estados Unidos, y por otro lado el uso que hace de esta ley de emergencia económica, la IEPA, que en el caso de Donald Trump, en su primera administración en 2017-2021, la ocupó en su mayoría contra Venezuela para imponer sanciones económicas, contra Irán para poner sanciones económicas, contra China también, contra Rusia y contra Nicaragua. De los presidentes de Estados Unidos desde 1977 a la fecha, quien la ha ocupado en más ocasiones es Barack Obama, un gobierno demócrata que justamente habla con esto que nos mencionaba hace un momento, de las distintas continuidades que hay también con los gobiernos de Estados Unidos, en el sentido de que no logran controlar el orden internacional construido desde la década de los 40, desde que acaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial, con las distintas modificaciones que han habido también sucesivas después de que termina la Guerra Fría, y a partir de que en la década de los 90 se intenta establecer este unipolarismo por parte de Estados Unidos, que digamos tiene sus contradicciones también, porque ahí se coló China en este comercio internacional como una de las principales potencias económicas. Y el apresamiento que se hizo de este agente chino, que era el encargado de arreglar también todas las importaciones desde el Lejano Oriente hacia Centroamérica y luego hacia México. Se capturó hace un par de meses y su importancia es el equivalente del Chapo o del Maya en la cadena de suministro internacional del fentanilo. No recuerdo su nombre, pero él se hacía llamar Pancho. Entonces, pues imagínense, con la cara de chino, ¿quién le iba a creer que se llamaba Pancho? Pero esa es la situación. Ellos, ha habido capturas muy importantes. Entonces, una cuestión adicional es que un artículo, un ensayo que me publicó la revista Contralínea hace unos 2 años, precisamente hablo de cómo el consumo de fentanilo creció brutalmente dentro de los Estados Unidos porque se lo vendían hasta por internet y lo llegaban a comprar adolescentes. Entonces, por internet tú encargabas la dosis o la cantidad que querías, la pagabas e ibas y te la entregaban. No se fijaban si eras menor de edad, si eras señor, te entregaban. Entonces la podías conseguir por internet desde cualquier parte de Estados Unidos. Entonces se generó un mecanismo en donde ellos no tenían control sobre esa situación a través de la red y creció exponencialmente
la venta de cápsulas de fentanilo que se mezclaban con cocaína o a veces se mezclaban con heroína y eran letales o son letales. Por eso en las calles de los Estados Unidos le llamaban la muerte, claro, porque fácilmente te podías morir de una sobredosis por la mezcla que había. Entonces, esta cuestión del fentanilo tienen nuevamente una gran responsabilidad las autoridades de los Estados Unidos, pero obviamente es más fácil voltear la responsabilidad hacia otros países, en este caso el nuestro, México, y decir, ustedes tienen la culpa de que entre el fentanilo a Estados Unidos. Pero si ellos permitían que se vendiera hasta por internet. Como chicles, parece. Como chicles o como salvavidas. Entonces, el tema que tenemos aquí es muy importante. Los argumentos sobran, pero no van a aceptar ellos jamás, porque sería revisar su política de drogas desde 1971 a la fecha, cuando la impuso Nixon. Richard Nixon. Entonces, sería, y no lo van a hacer. Entonces, el planteamiento de la doctora Sheinbaum es, ok, vamos a sellar la frontera. Esos 10,000 guardias nacionales en la frontera norte, porque esa frontera va del Pacífico al Atlántico, incluye entradas marítimas y prácticamente estamos sellando la frontera norte de la misma manera que se está sellando la frontera sur, como con lo que cualquier país sella su frontera, que es con cuerpos armados del Estado. Están cerradas las fronteras. Entonces, naturalmente que va a haber una caída importante tanto de inmigración indocumentada, tanto de drogas ilícitas. Pero hay una cuestión importante, estas dos medidas de sellar la frontera norte y la sur reducen la influencia del crimen organizado sobre los flujos de inmigrantes ilegales. Y esta es una parte muy positiva también que hay que recuperar. Claro, y aquí en la revista Contralínea hemos revisado también con nuestros compañeros reporteros el tema de la migración y hemos detectado que estos flujos migratorios, con datos del gobierno de Estados Unidos, comienzan a hablar también de una reducción del flujo migratorio hacia Estados Unidos por parte de mexicanos, también de centroamericanos, pero digamos que esa tendencia se empieza a ver hacia abajo en los últimos años. También el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre el apoyo que hubo de distintos actores políticos y económicos. Se publicaron distintos comunicados de sectores nacionales y también de Estados Unidos, y posteriormente también estuvo Marcelo Ebrard hablando sobre la reunión que tendrá con el secretario de Comercio y también de la pérdida de competitividad que habría sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a ver a Marcelo Ebrard. Siguiendo esta conversación para fijar la fecha de la reunión, recuerda que todavía no es ratificado. Tiene que esperar a que lo ratifiquen para poder tener una reunión con un gobierno extranjero. Entonces probablemente estás hablando de que la reunión con él tendría que ser la semana que entra, una vez que termine el proceso de ratificación. Lo mismo pasa con USTR, que es el otro instrumento importante de negociación comercial. Ahora, el punto medular aquí es la competitividad de la economía de los Estados Unidos depende en buena medida de las plantas que tienen y el complejo industrial que hay en México. Para darte un ejemplo, en una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo, le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Y lo están exportando del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Y la segunda planta, me dijo, está en Hermosillo, Sonora. O
O sea, la número 2. La 1, Cuautitlán Izcalli. La 2, Hermosillo. Y así sucesivamente te podría yo poner muchísimos ejemplos de cómo la integración ha permitido tener en el producto final, que es el vehículo en este caso, o también en las turbinas de los aviones. Todos los aviones tienen piezas hechas en México cada vez en mayor proporción. Hacíamos una puerta, pero ahora hacemos la turbina. Estamos a punto el año que entra de hacer las aleaciones más complejas a partir de titanio y otros minerales muy complejos de alta. Necesitas muy altas temperaturas y unas especificaciones tremendas, muy específicas, se hacen aquí. Entonces vas reuniendo lo que hace Estados Unidos y México, Canadá, lo vas integrando y tienes el mejor producto para competir con cualquier otro. Si tú separas eso, te va a subir el costo y entonces vas a perder competitividad. Dicho de otro modo, está en el interés estratégico de Estados Unidos que esta integración no solo se mantenga, sino crezca los próximos años. Entonces, pues voy a hacer ese razonamiento, voy a presentar los argumentos y voy a hablar en buena medida también a nombre de las empresas y de todo este conglomerado que son millones de trabajadores en México y en Estados Unidos, trabajadores, familias, empresas, tecnología. Pues México va a defender esa integración porque es lo que más nos conviene a los dos países. Y del otro lado tienes una gente que viene del sector financiero, en mi caso, en el caso economía, que viene del sector financiero, que es un hombre al que yo respeto mucho, que perdió parte de su familia cuando fue aquel atentado en las Torres Gemelas, que su empresa tuvo problemas muy serios, además del golpe emocional, y que es una gente que entiende muy bien cómo funciona el mercado y que estoy seguro que estos argumentos, las razones de México, van a tener éxito, van a tener eco. Estas declaraciones que dio el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, en torno a la reunión que tendrá con el secretario de Comercio, pero sobre todo también la pérdida de competitividad en caso de que el Tratado de Libre Comercio se modificara. Desde que se intentó hacer este Tratado de Libre Comercio, doctor Retana, se mencionaba mucho que en el caso de Canadá iba a poner los recursos, básicamente recursos energéticos, petróleo, y en el caso de México iba a poner la mano de obra barata, ahora calificada también para hacer de América del Norte una región con mucha competitividad que sería la punta de lanza de la recuperación del posicionamiento que tenía Estados Unidos en la economía internacional. Ahora esto podría estar en transformaciones. Sí, sí, muy importante lo que explica el maestro Marcelo Ebrard, porque el tema fundamental es que en México lo que fueron las maquilas de exportación en los años 60 y 70 prácticamente desaparecieron. Fuimos hacia maquilas que le llamaban de segunda generación, que ya tenían una cierta incorporación de tecnología, pero las actuales, que se llaman de manufactura compartida, las actuales plantas que hay en México de las empresas automotrices, de las empresas electrónicas, etcétera, son de primer nivel, son de primera generación. Como lo explicó el secretario de Economía, son de las más avanzadas del mundo. Eso de las costureras, eso está bien, pero ya quedó en la historia. Eso no es lo que hay en México ya. Hoy en México se fabrican los motores con todo y las computadoras que van a llevar los autos, etcétera, y se exportan a Estados Unidos. Entonces, si a todo ese comercio de alta tecnología tú le pones impuestos, estás golpeando severamente a la empresa que tiene esas exportaciones. Ahora, además, si México dice, yo le voy a poner también impuestos a tus importaciones, bueno, pues resulta que esas grandes empresas como General Motors, Ford, en fin, hacen un tipo de comercio que en economía se le llama comercio intrafirma. Ellos le piden a sus sucursales en Estados Unidos la materia prima, los insumos intermedios o la maquinaria, y ellos se las mandan a México.
Ahí tendría que tener un primer impuesto que ya le pondría México. Si esas motores con computadora, si el chasis, etcétera, se exporta a Estados Unidos, entonces tendría que pagar esa empresa automotriz otro impuesto. Imagínense ustedes cómo se le infla el costo a esa empresa. La revientan en términos de competencia con otras empresas, por ejemplo, las asiáticas, coreanas, chinas, japonesas. Entonces, lo que está explicando Marcelo Ebrard es muy claro. La afectación es a las grandes empresas que producen productos competitivos para todo el mundo con procesos tecnológicos avanzados. Si tú a esas les pones impuesto para entrar y luego les vuelves a poner impuesto para salir, las estás reventando. Y el problema de Estados Unidos, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 94, 93, 94, es precisamente, se le llama en economía la productividad. Cuando tú careces de productividad, dejas de ser competitivo. Cuando tú no tienes forma de organizar el proceso industrial, cuando no le incorporas la tecnología más avanzada, cuando no recurres a formas de organización industrial más avanzadas, entonces empiezas a dejar de ser competitivo y los mercados te los empiezan a ganar otras empresas. El problema de fondo estructural de la economía de Estados Unidos es la competitividad, y eso absurdamente alguien le dijo al presidente Trump que se podía compensar con impuestos. Él va a solucionar vamos a ponernos en ese escenario, solucionaría el problema de la brecha comercial entre importaciones y exportaciones, pero dejaría intacto el problema de la competitividad. Y esa competitividad es en donde China le ha ganado en muchos renglones, en donde las propias empresas de Estados Unidos y empresas mexicanas le han ganado y han ocupado segmentos importantes del mercado en Estados Unidos, en lo que le ha producido ese déficit comercial que él quiere destruir y rehacer a través de impuestos, y es absurdo, es ilógico. Así no se rehace la competitividad. Entonces creo que el tema del presidente Trump es de un pensamiento conservador totalmente obsoleto. Un pensamiento conservador en donde ve los aspectos de corto plazo para que le den resultados durante meses o durante los próximos 10 meses. Pero el problema de fondo de la economía de Estados Unidos es un problema de pérdida de competitividad frente a grandes productores industriales como China, como otros países asiáticos, como en algunos aspectos la India, y eso no se soluciona con aranceles. Claro, y también habla esto de un proceso más de largo aliento, que es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en distintos, claro, en distintos aspectos, la expresión política, económica, militar, también incluso, que aunque sigue siendo uno de los países que tiene los presupuestos más altos en términos tecnológicos, esa ventaja que tenía Estados Unidos también se ha ido reduciendo por el avance científico-tecnológico. Vamos a recuperar ahora un fragmento en donde la presidenta de México habló sobre la conversación que tuvo con Justin Trudeau. Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles. ¿Qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente, me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Hay ese canal abierto que tiene de comunicación con Canadá, otro de los 3 países que conforman este bloque geoeconómico de América del Norte. Y también el día de ayer la presidenta de México habló sobre la entrada ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro territorio, y particularmente el tema de fentanilo, que hemos discutido ya aquí con el doctor Jorge Retana, algunos aspectos variables de cómo es importante también considerar
las modificaciones que ha tenido el consumo del fentanilo, el tráfico del fentanilo también, no solamente de México, de otros países que están en esta cadena de producción que implica el fentanilo y las armas que entran de manera ilegal al territorio mexicano. Vamos a ver lo que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum. Inclusive en la conversación, él no estaba muy informado. Yo le dije, fíjese, en México hay lanzacohetes que vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, ¿cómo es que estas armas de alto poder pasan de Estados Unidos a México? Entonces, no es que, o sea, lo que acordamos ahora es trabajar para ello, ¿no? Los guardias nacionales que están yendo a la frontera, pues tienen el objetivo de disminuir el tráfico de fentanilo. A nosotros también nos interesa, yo lo he dicho, nos interesa la seguridad en todo el país y la construcción de la paz. Pero nosotros, por razones humanitarias, tenemos que ayudar a Estados Unidos a evitar esta crisis de consumo de fentanilo que tienen, que está pues llevando a muertes, ¿no?, por sobredosis. Entonces, acordamos eso, pues evidentemente van a estar trabajando, reforzando la frontera para evitar el tráfico de drogas y particularmente de fentanilo. Nos ayuda a nosotros también para la seguridad en las zonas fronterizas. Y del otro lado, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a trabajar conjuntamente para evitar que las armas de alto poder entren a México. Entonces, creo que eso es muy importante también en esta conversación y este acuerdo al que llegamos. En el despliegue de la Guardia Nacional, ¿qué tanto implica para México en costos este despliegue en la frontera de esos elementos? Pues vamos a tener que mover elementos de algunos otros lugares hacia la frontera y reforzar pues de distintas maneras todas las zonas del país como lo tenemos ahora. Las declaraciones que dio la presidenta de México el día de ayer en torno a esta entrada ilegal de armas que ya hemos abordado aquí con el doctor Jorge Retana. Y para ir cerrando también esta parte del tema de los aranceles, del acuerdo que llegó el gobierno de México con Estados Unidos, hay varios elementos. El tema del tráfico de drogas, no solamente es el tema del fentanilo, el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y también la estrategia que tuvo México para hacer esta demanda en Estados Unidos a varias empresas armamentistas. Eso lo vimos desde el sexenio anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El tema también de la pérdida de competitividad de América del Norte si es que se llega a imponer aranceles y los cambios, las modificaciones que ha tenido también el mundo en términos económicos, políticos, en torno a cómo se ha ligado el libre comercio con las cadenas de producción, los cambios que han habido también en Estados Unidos, en China particularmente, y esta forma que ha tenido este golpe psicológico, mencionó hace un momento, que tiene Donald Trump a la presidencia de México para intentar... ¿cómo decirlo? Intentar desestabilizar, claro, al gobierno mexicano, poniendo como, o aduciendo más bien dos razones que hemos visto que tienen una tendencia a la baja: la migración y el tráfico de fentanilo. Ese es el contexto en el que se está moviendo actualmente Donald Trump y tenemos este periodo de 30 días para que no se impongan aranceles a México. Correcto. El tema es un reto también para México dar resultados o mayores resultados, porque los resultados los escuchamos en todos los informes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero obviamente para ellos siempre va a ser poco lo que les puedas reportar. Sin embargo, bueno, ahí están los hechos, los grandes decomisos. El golpe que se le está dando a las estructuras del crimen transnacional en Sinaloa, en Jalisco, en el Estado de México, en Chiapas, etcétera, etcétera, no es un golpe tratando de capturar, como se hacía antes, a los líderes de las organizaciones. Y ya veíamos, capturabas a los líderes y las estructuras quedaban intactas.
con su gran flujo de dinero, etcétera, etcétera. Hoy está tratando de golpearse la estructura de las organizaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando el secretario de Seguridad informa de 10.500 casi detenidos, pues los 10.500 no son los líderes máximos de esas organizaciones, son toda la estructura intermedia, los encargados en cada plaza, los contadores, los operadores financieros, etcétera. Entonces se está golpeando la estructura de las organizaciones. Porque ya vimos lo que sucedía con los Zetas, por ejemplo. Sí, capturabas a uno o lo mataban en combate y surgía el otro. Es decir, no era una política eficaz. Hoy se está privilegiando el golpe a la estructura organizativa y operativa de las organizaciones. Ese es un tema fundamental. Ahora, el tema de la importación de armas. Fíjense ustedes la enorme incongruencia. Los exportadores de armas a México a través de las organizaciones criminales o de algunos intermediarios, ellos sí tienen libertad de comercio. Ellos sí pueden exportar las armas, ahí no hay aranceles. Ellos sí pueden traer las armas libremente, incluso armas que se montan en una pick-up con ametralladoras de 50 milímetros. Ellos sí las pueden traer, no tienen restricción. Porque la Organización Nacional del Rifle es una organización muy poderosa que presiona muy fuerte al gobierno de Estados Unidos y no permite que se restrinja ni mínimamente siquiera el comercio. Por eso Donald Trump en el compromiso que hizo con la doctora Sheinbaum fue cauteloso, dijo vamos a empezar a trabajar para evitar eso, no se comprometió a una meta específica. Claudia Sheinbaum sí se comprometió a dar mayores resultados que los actuales en 30 días. Entonces ahí tenemos cuestiones que son muy importantes, pero había que ir a esa negociación. Y en una negociación, precisamente por eso se llama así, cedes y obtienes, logras y concedes. No se puede imponer todo, ni siquiera cuando un ejército le gana la guerra a otro, se sientan para firmar la paz y se establecen ciertas condiciones, claro. Intercambio de prisioneros. O sea, en la política siempre tienes que estar negociando. Entonces, el tema que comenta el doctor Aníbal García es perfectamente claro. Donald Trump entremezcla las distintas problemáticas con el objetivo de sacar el mayor provecho posible de una negociación. Tensa las cuerdas, ¿no? Tensa la situación, amenaza, en este caso firma órdenes ejecutivas y después le dice a Claudia Sheinbaum, ok, a ver, dime, ¿qué tienes para plantearme? Ese es su estilo, eso ya lo han comentado muchos analistas desde hace tiempo. Pero creo que estamos en la ruta correcta. Como decíamos, hoy el problema fundamental es detener los aranceles porque aunque también se afecte empresas de Estados Unidos, se afecta el conjunto de la economía. Nuestro país tiene 3 grandes rubros a través de los cuales financia una parte muy importante del desarrollo y del gasto público, que son las exportaciones a Estados Unidos, las remesas que vienen de nuestros paisanos, que ya creo que este año van a sumar 65,000, van a llegar casi a 70,000 millones de dólares. Nadie tiene ese flujo en el extranjero. Claro. Y las exportaciones de petróleo. Son nuestras 3 principales rubros. Hay otros, pero estos son los 3 más importantes. Entonces, si tú afectas uno de ellos, que es la exportación de productos con intensidad tecnológica, Estados Unidos, etcétera, estás afectando el sector externo y el conjunto de la economía nacional. Entonces, era correcto tratar a como dé lugar de parar esa medida y en los demás aspectos México tiene más elementos. Porque en los aspectos del fentanilo, del crimen organizado, incluso de los migrantes, Donald Trump tiene una gran resistencia interna a la medida en contra de los migrantes. Hay que destacar lo que hizo el gobernador de California. Todos los que detuvieron para concentrarlos y mandarlos a México, él mandó liberarlos. Dijo, no estamos de acuerdo.
En California los mexicanos son muy útiles y trabajan muy bien. Libérenlos. Mandó una orden, fíjense, contraponiendo su autoridad a la del presidente Trump. No son cosas menores. Claro. Entonces, allí México tiene armas muy importantes, igual que en los temas del crimen organizado. Pero en donde sí nos podían pegar y nos pueden pegar fuerte es en el tema de las exportaciones por la gran cantidad de dinero que entra ahí, que deben de sumar ahorita, no tengo el dato exacto, pero deben de andar en unos 60,000 millones de dólares, 55,000, algo así. Entonces, es muchísimo dinero, se puede afectar. También ellos se golpean. Pues sí, pero ellos tienen otras formas, incluso echar a andar su máquina e imprimir dólares. Nosotros no tenemos esa posibilidad y es correcto hacer todos los esfuerzos necesarios para detener esa medida agresiva, lesiva. Así es, y también está la parte del determinante geográfico. Más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos no se pueden borrar de 3,200 para ser exacto, no se pueden borrar de un plumazo. Y es importante tener esta relación con Estados Unidos porque la vamos a tener, querramos o no, en términos de libre comercio, o sea, de otra forma. El punto acá es que ese determinante geográfico no va a cambiar y, como decía un economista mexicano, Fernando Carmona, pues esta variable Estados Unidos, esta variable económica, política, social, cultural e histórica con Estados Unidos, tendremos que acostumbrarnos a manejarla cuando haya una mayor interconexión económica a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá.